Mm, mm, mm. Ok, ya está cargando. Ya, listo. Entonces parece que ya está lista la proyección. Por aquí tengo el material. Aquí está. La transformada rápida de Fourier, muchachos. Entonces, como ya mencionamos, es un algoritmo que nos va a ayudar a calcular de manera eficiente la transformada discreta de Fourier. Existen varias versiones de estos algoritmos. No es posible verlas todas, por supuesto. Incluso cada día van saliendo nuevas, a pesar de que es un tema vigente, ¿no? A pesar de que fue desarrollado por ahí de los 70s. Pero el que vamos a ver hoy, bueno, por ver un método, es el que se conoce como el de diezmado en el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Sea la formulación primaria, ¿no? Para la definición de la DFT, en la que se muestra en la ecuación 1. Entonces x mayúscula de k es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1. Su argumento es el producto de x de n, la secuencia de entrada, por el elemento exponencial cuyo argumento es menos j por 2pi entre n mayúscula por n minúscula por k. ¿Okay? En donde n mayúscula es el tamaño de la secuencia de entrada, el número de elementos que contiene x minúscula de n. ¿Vale? Ahora, chicos, vamos a definir el siguiente término que tiene una relación, por supuesto, directa, ¿no? Con el término de twiddle o término de giro que vimos la clase anterior, pero bueno, con una pequeña diferencia. Entonces, ahora el término twiddle no va a incluir el valor n mayúscula. Entonces, este término W se limita únicamente a incluir el término exponencial y su argumento menos j por 2pi. De tal manera, muchachos, que si nos interesa ese término completo, la exponencial con el argumento menos j 2pi entre n mayúscula por el producto n por k, ok, entonces la notación va a ser esta que se muestra en la ecuación número 2, ¿sí? En donde lo podemos interpretar así. W va a estar elevado a la potencia n minúscula por k, y de manera adicional, esa potencia va a incluir es un denominador, el valor de n mayúscula, ¿ok? Entonces, por así decirlo, esta notación indica que el valor de e elevado a menos j por 2pi va a estar elevado a su vez a la potencia n minúscula por k entre n mayúscula. Entonces es subíndice nk, perdón, superíndice nk, subíndice n mayúscula, ¿vale? Entonces esto nada más es un mero asunto de notación, con toda la idea de que pues sea más sencilla la comprensión del procedimiento. Ahora, sin pérdida de generalidad, chicos, podemos tomar un ejemplo en particular para poder explicar este tema. ¿Cuál va a ser el ejemplo particular? El caso de la DFT de 8 muestras, ¿okay? En donde va a tener una denominación genérica que va a ser x0, x1, x2, hasta x7, como se muestra en la ecuación número 3. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso dentro de este procedimiento? Hacer una separación de las muestras al interior de esta secuencia. ¿Cómo se van a separar o qué criterio se va a emplear? Pues separar las muestras pares de las muestras impares. ¿Cuál es la idea? Entonces, o para qué nos va a ayudar esta presente separación, es un paradigma de solución de problemas pues bastante conocido, ¿no? Que es el famosísimo divide y vencerás, ¿no? De tal suerte que un problema que tiene una alta complejidad va a ser dividido en múltiples problemas que tienen una complejidad menor. Y de esta manera, pues es más fácil llegar al mismo objetivo. Entonces, chicos, esta secuencia original x de n va a ser separada en dos secuencias, una de valores, una donde se encuentran los elementos pares y otra donde se encuentran los elementos impares, que se quedan representados en las ecuaciones 4 y 5, en donde en la ecuación 4 se tiene que la secuencia que contiene las muestras pares, le denominamos GR, y se puede obtener de la siguiente manera. Si utilizamos la variable R para indizar a los elementos de X, pues ok. El argumento de X, si es 2R, ¿qué genera? O sea, si R fuera un vector de números enteros, a ser multiplicado por 2, me queda como resultado un nuevo vector que solamente tiene valores pares.
que serían, para este caso, los índices 0, 2, 4 y 6, ¿vale? Para el caso de la siguiente secuencia, la que tiene las muestras impares, le denomino HDR y lo obtengo a través de esta expresión, x de 2r más 1, porque si a un número par le sumo un número impar, ese resultado va a ser siempre impar, ¿vale? Entonces, obedeciendo este planteamiento al interior del argumento de x, me quedaría o me resultaría esta nueva secuencia con los elementos x1, x3, x5 y x7, ¿vale? De tal forma, chicos, que la DFT expresada en la ecuación 2, observen en donde tengo una sumatoria que va desde 0 hasta, bueno, en este caso hasta 7, porque n mayúscula vale 8, 8 menos 1, 7. Esta sumatoria de aquí la voy a dividir en dos partes, ¿ok? Una asociada a las muestras pares y otra asociada a las muestras impares. De tal forma que el resultado es como lo pueden ver en la ecuación número 6, ¿ok? En donde el argumento de la sumatoria pues es el producto de la secuencia de los valores pares, la secuencia de los índices pares x de 2r. Este término W pues es el que les viene acompañando muchos, al igual que en la segunda sumatoria. Es aquella relacionada con los valores impares y este sería entonces su término acompañante, ¿no? Su término W. Observe, muchachos, que el argumento de la secuencia X es 2R, por lo tanto, digo, para que coincida, ¿no? Con la forma en la que se calcula una DFT, entonces el superíndice de W en esta primera sumatoria es exactamente 2R por K. Y en la segunda sumatoria, si el argumento de X es 2R más 1, entonces en el superíndice de W se encuentra el mismo término, 2R más 1. De esa manera, pues ya quedó, digamos, cada quien con su cada cual, ¿no? En una sumatoria acomodados todos los términos pares, en otra sumatoria acomodados todos los términos impares. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahora obsérvese el siguiente detalle a partir de la ecuación número 6. Esta variable W superíndice 2R más 1 por K a subíndice N, la puedo separar como un producto, el producto de W superíndice 2R por K subíndice N, y el otro término que lo multiplicaría sería W superíndice K subíndice N mayúscula. Entonces ahora ese último término que acabo de mencionar, lo puedo sacar de la sumatoria, que la sumatoria, si observan, depende de R. Entonces ese término nada más va a depender de K y de N, entonces sería una constante ante los ojos de la sumatoria, puede salir de dicha estructura. ¿Okay? Entonces de esa manera se constituye la ecuación número 7. Ahora, chicos, vamos a hacer una modificación adicional, ¿vale? Se sabe que si se tiene una expresión e elevado a la menos j por 2pi entre n mayúscula que multiplica el término 2r por k, ok, entonces este 2 se encuentra en el numerador, ¿estamos de acuerdo? Si está multiplicando en el numerador, equivale a que lo pase dividiendo al denominador, ¿vale? Que es lo que se muestra aquí en esta ecuación 8, ¿no? Entonces C2, multiplicando en el numerador del argumento de la exponencial, pasa ahora a dividir en el denominador del mismo argumento. Me queda esta expresión. ¿Okay? De tal forma, muchachos, que en este término, W superíndice 2RK, subíndice N, este 2 lo puedo bajar, pero ahora no multiplicaría, sino dividiría a N, resultándome ahora en esta ecuación número 9. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con este asunto o como para qué me puede ayudar? Obsérvese los límites de la sumatoria. Son desde que R va desde R empezando en 0 hasta N entre 2 menos 1. Si N es 8, 8 entre 2 me resultaría en 4. 4 menos 1 me daría 3. Entonces, esta sumatoria es desde 0 hasta 3. ¿Vale? Esta sumatoria también va desde 0 hasta 3. Y el subíndice de W sería exactamente 8 entre 2, o sea, hace 4. ¿Vale? Entonces, bajo esa idea, o sea, esto no sé, ya póngale otro nombre, póngale M mayúscula. Aquí sería M mayúscula menos 1, y aquí sería M mayúscula. ¿Vale?
Entonces, si coincide este término con este término de aquí, como lo podemos ver en la ecuación 1, me regreso tantito, coincide, ¿no? Este término de aquí con este de acá. Ok, entonces le puedo llamar que es una DFT, ¿no? Es una DFT, pero de 4 puntos. Entonces, ¿qué se logra con eso, muchachos? Así como queda representado en la ecuación número 10, ya cambiándole el nombre, ¿no? Cambiando el nombre a X de 2R y X de 2R más 1 por GDR y HDR. ¿Cuál sería la conclusión? Que la DFT de 8 puntos, que me va a arrojar los valores X mayúscula de K, la puedo calcular a partir de 2 DFTs más sencillas. 2 DFTs de 4 puntos cada una. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí, bueno, yo espero que quede clara esa situación, ¿no? Que una DFT de 8 puntos, que es un problema complejo, lo pude descomponer como la combinación de dos problemas más sencillos, que son el cálculo de DFT de 4 puntos. Entonces, hasta ahí el concepto está claro, espero yo. De cualquier manera, si alguien se pierde, me deja de seguir, con toda confianza me puede interrumpir la clase y me pregunta. ¿Okay? Entonces, muchachos, hasta ahí todo claro, todo aparentemente cuadra. Nada más hay que tomar en cuenta un cierto detalle. Bueno, primero, pues ya esta expresión X mayúscula de K se transformaría a lo que vemos en la ecuación 11, que X mayúscula de K es igual a la DFT aplicada a la secuencia GDR, o sea, la que nada más tiene los pares, más la DFT de la secuencia que solamente tiene a los impares, que es HDR, y se tiene que combinar de cierta manera, ¿no? ¿Cómo se realiza esa combinación? A través de este término, un término W superíndice K, subíndice N mayúscula. Ahora, pues, hasta ahí, ok, va, me cuadra, todo me cuadra. Pero hay un detalle, ¿no? Y es que esta variable K, pues su dominio es de 0 a 7, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Su dominio es de 0 a 7. Entonces, si esa variable K me ayuda a indizar a los elementos de G, ¿qué pasó? Algo como que ahí no está cuadrándome, ¿no? ¿Cómo voy a pedirle, cómo voy a buscar un elemento de índice 4, siendo que G nada más debería tener 4 elementos, ¿no? Con índices desde 0 hasta 3. Entonces, aparentemente, pues ahí hay una, ¿cómo decirlo? Una inconsistencia, ¿no, muchachos? Pero bueno, no hay de qué preocuparse. Si lo analizamos un poquito más con detenimiento, se presenta la siguiente situación. Observen, chicos, que el término que acompaña a GDR es W superíndice RK, subíndice N entre 2. Si N vale 8, entonces el subíndice de W sería 4. Ese subíndice indica el número de fasores entre los cuales se debe repartir el plano complejo o el número de rebanadas de pizza, ¿no? Que tiene que salir de toda la pizza. Entonces, chicos, se presenta la siguiente situación. Voy a ayudarme de una pizarra virtual, ¿ok? Entonces, en esta pizarra virtual, chicos, vamos a ver la siguiente situación. Entonces, se tiene por aquí nuestro plano complejo. Recuerden que, pues, estamos hablando de que es un fasor de orden subíndice 4 y superíndice N por K. Y N por K, pues, son enteros. Entonces, el W0 sería ese término de aquí, ¿ok? Entonces, como quedamos que si se reparte en 4 partes, W1 sería este fasor de aquí, W2 sería este fasor y W3 sería este fasor, ¿vale? Pero regresamos aquí tantito a nuestro apunte. Estos productos R por K, entonces, así como se encuentra la K, puede alcanzar valores hasta de 7, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar. ¿Qué sucede si ahora pinto el fasor que sea W4? Este sería W5, este de acá sería W6 y este de acá sería W7. ¿Qué fue lo que se observa, muchachos? Pues la siguiente coincidencia. Resulta que
W subíndice 4 con exponente 0, pues es igual a W superíndice 4 subíndice 4. W subíndice 4 superíndice 1 sería igual a W subíndice 4 superíndice 5. ¿Ok? Bueno, aquí continuando, W de 3 sería igual a W de 6 y W de 4 sería igual a W de 7. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, considerando esa situación, si me regreso aquí al apunte, cuando aquí está indicando otra vez o cuando quiera calcular G de 4, pues entonces, ¿qué es lo que sucedería? Que el producto sería G de 0 por W superíndice 0. Entonces, se volverían a repetir, ¿no? Los valores de G de K. Aquellos que calculé ya con la DFT aplicada a G, pues nada más los estaría repitiendo. De tal suerte, muchachos, que se cumpliría la siguiente propiedad. Entonces, los primeros 4 términos de la secuencia X mayúscula, que son aquellos que tienen los índices desde 0 hasta 3, por eso esta ecuación 12 en realidad representa 4 ecuaciones, ¿no? Se calcula de la siguiente manera. Como los 4 elementos de la DFT aplicada a G, que son G mayúscula de 0 a 3, más, de acuerdo con la expresión que se encuentra en 11, al término W, subíndice N, y K, pues es así como se encuentra expresada en la ecuación 12, sus valores de 0 a 3. ¿Ok? Y ya eso multiplicado por la DFT aplicada a la secuencia HDR, que sería H mayúscula, sus términos desde 0 hasta término 3. ¿Ok? Ahora, muchachos, ¿qué pasa con los otros 4 términos de X mayúscula, los que son desde 4 hasta 7? ¿Vale? Entonces, ahora, para ese caso, aplica esta presente propiedad. Obsérvense que ahora esos fasores tienen un subíndice 8. Entonces, los fasores que se encuentran de 0 a 3 tienen exactamente el mismo valor que los de 4 a 7, pero con el signo cambiado. ¿Cómo puedo revisar eso, chicos? Pues bueno, vamos a armar aquí otro diagrama con esos fasores. ¿Okay? Entonces, vamos armándolo. Este sería W0, este sería W1, recuerden que ahora está dividido entre 8, W2, W3, y bueno, hasta ahí. W0, 1, 2 y 3. Ahora voy a pintar en rojito, muchachos, el resto, que serían W4, W5, W6 y W7. Y espero que se observe, muchachos, que por ejemplo, si este es W0, menos W0 sería exactamente W4. Si este es W1, menos W1 equivaldría a W5. Bueno, y así sucesivamente. ¿Okay? De tal forma, muchachos, que se cumple esta propiedad, y por lo tanto, cuando quiera calcular los últimos 4 términos de X mayúscula, entonces serían exactamente los mismos valores de W superíndice de 0 a 3, pero con el signo cambiado. ¿Ok? Aunque, pues, originalmente, digamos, sin aplicar la propiedad, esto implicaría que sería un signo más el mismo variable W, pero con los subíndices, los superíndices de 4 a 7. ¿Ok? Entonces, esas dos ecuaciones pues serían equivalentes. ¿Ok? Entonces, esa ecuación, bueno, que no ya no la mencionamos, bueno, la mencionamos, pero ya no quedó, digamos así, registrada. Si suponemos tantito, bueno, ahí que estamos viendo ambas pantallas, ¿no? Entonces, si suponemos que aquí voy a escribir la ecuación, denme un segundito. Ok, si fuera X de 4 hasta 7, eso sería igual a G de 0 a 3, más W subíndice N, y su superíndice sería de 4 a 7, que multiplica a H de 0 a 3. Entonces, esta ecuación, chicos, que acabo de pintar aquí, sería equivalente a la ecuación que tengo en los apuntes, nombrada como la ecuación 13. ¿Ok? Entonces, esta ecuación que me escribí aquí en la pizarra virtual, puedo
presentarla empleando la técnica del diagrama de flujo de señal, que es lo que se presenta a continuación en esta figura, ¿vale? De tal suerte, muchachos, que observen qué es lo que con qué elementos se cuenta en esta figura. Entonces, por aquí se tienen los 8 elementos que componen a mi secuencia de entrada X minúscula. Se encuentran ordenados bajo el orden que habíamos mencionado, las muestras pares y las muestras impares. Entonces, esta DFT de 8 puntos la vamos a dividir como 2 DFTs de 4 puntos y una combinación entre ellas. Entonces, bajo este orden, estas muestras de aquí tenían los nombres nuevos GD0, GD1, GD2 y GD3. Y estas muestras de aquí tenían los nombres nuevos HD0, HD1, HD2 y HD3. ¿Okay? Entonces, si este bloque, digamos, a manera de una caja negra, me sirve para calcular la DFT de 4 puntos, entonces a su salida voy a obtener G mayúscula de 0, G mayúscula de 1, de 2 y de 3. En la caja de abajo obtendría H mayúscula de 0 hasta la H mayúscula de 3. ¿Okay? Entonces, chicos, si al final lo que quiero obtener son las X mayúscula, pues de acuerdo con las ecuaciones 12 y 13, bueno, y la ecuación que habíamos anotado ahí en la pizarra virtual, los primeros 4 términos, X mayúscula desde 0 hasta 3, ¿cómo los debería de conformar? Pues como, por ejemplo, el X mayúscula de 0, como G de 0 más W superíndice 0, ¿ok? Entonces, este término de aquí es G de 0. Recuerden que en esta representación de las gráficas de flujo de señal, cuando tengo un nodo, quiere decir que voy a sumar 2 señales. Y cuando se presenta un triangulito o una flecha, eso quiere decir que es ganancia. Entonces, aquí en este punto que es un nodo, muchachos, voy a sumar directamente G de 0 con H de 0 multiplicado por ese término W con superíndice 0. Y eso cumpliría la primera de 4 partes de la ecuación 12. La segunda parte sería X de 1, perdón, G de 1 y le sumo W superíndice 1 por H de 1. Entonces aquí está X de 1, resulta que es la suma de G de 1, aquí. Y el otro término que voy a sumar sería H de 1 multiplicado por una ganancia W superíndice 1. ¿Okay? Entonces, así para X de 0, X de 1, X de 2 y X de 3. ¿Vale? Ahora, muchachos, los otros 4 términos, bueno, en la primera opción, así como lo teníamos en la ecuación que dejamos en la pizarra virtual, esta de aquí, de acuerdo con esta ecuación, entonces, por ejemplo, el término X mayúscula de 4 se compondría por G de 0, ok, entonces desde aquí abajo tengo G de 0, y en otro término sería H de 0 multiplicado por W superíndice 4, que es este de aquí, ok. Entonces, y lo mismo para X de 5, X de 6 y X de 7. Ahora sí, aplicando pues la propiedad o la ecuación número 13, en los cuales ya nada más voy a tener en cuenta los factores de ganancia W con superíndice desde 0 a 3, pero aquí un signo menos. Entonces, toda esta figura se transforma a esta de aquí, ¿ok? En que solamente voy a tener los términos de ganancia W0, W1, W2 y W3. Y de manera adicional, ya le agrego estos términos del menos 1. De tal forma que se cumple la misma operación que se había mencionado en la figura anterior, ¿ok? Entonces, esta figura y esta de aquí son equivalentes, solamente que la segunda es más sencilla porque no tengo que calcular el valor de 8 ganancias, sino solamente tengo que calcular el valor de 4 de ellas, ¿ok? Y estos términos de aquí, pues utilizando esa propiedad, ya no debo calcular porque es una constante que va a valer menos 1. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, obsérvense, ¿qué se hizo? A partir de una DFT de 8 puntos, la descompuse en 2 DFTs de 4 puntos, que son esta de aquí y esta de aquí. Y ya una vez que tengo calculada la DFT de 4 puntos, los combino bajo este esquema y eso me genera a su vez ya la DFT de los 8 puntos. Entonces, si eso funcionó, ¿por qué dejarlo nada más ahí? ¿Por qué no seguir haciendo descomposiciones?
Por ejemplo, que esta DFT de 4 puntos, ahora la descomponga como dos DFTs de 2 puntos y un bloque de combinación. ¿Ok? Entonces, para ello, muchachos, ¿qué procede? Pues procedo ahora con este punto. La secuencia original GDR, ahora la voy a, que era la que me representaba las muestras de índices par, la voy a volver a descomponer. De tal forma que ahora voy a tener las muestras par de la par y las muestras impar de la par. Y de manera adicional, pues también podría ser lo mismo a las muestras impares, ¿no? Para tener ahora las pares de la impar y los impares de la impar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, bueno, espero que no me las haya hecho bolas con esa explicación, pero solamente digamos que volvemos a hacer una separación. ¿De acuerdo? De tal forma, chicos, que ahora esa nueva secuencia, que denomino, por ejemplo, en este caso GPDP y GNDP, nada más va a tener dos elementos, ¿no? Que son, para el primer caso, X de 0, X de 4, segundo caso, X de 2 y X de 6. ¿De acuerdo? Entonces, aplico exactamente la misma idea, ¿va? De tal forma, muchachos, que haciendo un análisis similar al que hicimos en las ecuaciones 6 y 7, pero ahora aplicado a estas, ¿no? Aplicado a las ecuaciones 14 y 15, se llega a esta conclusión, ¿ok? Que entonces la DFT de 4 puntos que denominábamos GDK, la descompongo como dos DFTs de 2 puntos que serían GP y GN, y combinadas por un término W con un superíndice K y un subíndice N entre 2. Entonces, muchachos, el proceso pues se le dio continuidad, ¿no? Nada más. Ahora, de estos bloques de aquí de gris, que son DFTs de 4 puntos, los voy a representar como dos DFTs de 2 puntos combinadas entre sí. Ese es el contenido de esta caja negra, ¿va? Dos DFTs de 2 puntos combinadas entre sí. Entonces, muchachos, nada más nos restaría ver cómo se calcula la DFT de 2 puntos, que eso es algo bien sencillo. Supongan ustedes que aquí tenemos una secuencia genérica, una secuencia arbitraria, ¿no? Y de n. Si es de 2 puntos, pues va a tener elementos y de 0 y y de 1. Si calculo su DFT, muchachos, así como tal por fórmula, me resulta que y mayúscula de 0 es igual a y minúscula de 0 más 1, y y mayúscula de 1 es igual a y de 0 menos y de 1. Entonces está padre y está muy fácil, ¿no, muchachos? Porque el primer elemento de una DFT de 2 puntos es la suma de las dos muestras de entrada, y el segundo elemento es la resta de las dos muestras de entrada, ¿ok? De tal forma, muchachos, que puedo representar esta operación con un diagrama igualmente de forma de flujo de señal, muy sencillo, como este que se muestra aquí, ¿ok? Entonces, muchachos, bueno, así como está, estas son 3 formas de representar la misma, digamos, la misma información, ¿va? Es ya particularizado aquí para ciertos puntos, pero lo vamos a leer de la siguiente forma. Supongo que aquí tienen un dato 1 y un dato 2, no importa ahorita qué indización tenga. Entonces, aquí a la salida, calcularía exactamente la suma, por ejemplo, en este caso, de las muestras X0 y X4. X0, pues pasa derecho, no tiene ninguna ganancia, y X4 tiene esta ganancia, pero si tiene un superíndice 0, quiere decir que esta ganancia es 1. Por lo tanto, la salida en este punto sería la suma de X0 y de X4, ¿vale? Ahora, en este punto, ¿cuál sería el resultado? Sería la suma de X de 0, y a eso le voy a sumar X de 4 multiplicado por 1 y multiplicado por menos 1. Entonces, en este punto tendría exactamente la resta, ¿ok? La resta de X0 y de X4, que fue lo que ya habíamos encontrado en las ecuaciones 19 y 20. ¿Ok, chicos? De tal forma que ahora vamos a proponer, así en forma de diagrama de bloques, toda la DFT así completa, de la siguiente manera. Entonces, de las 8 muestras que tenía originalmente, ok, las voy a ordenar haciendo una separación de pares e impares y luego una nueva separación de pares e impares. De tal forma que este sería el orden nuevo. Vean, la primera pareja es X0 y X4, segunda pareja es X2 y 6, tercera pareja X1 y X5, última pareja X3 y X7.
Entonces, esta primera pareja, chicos, voy a extraerle su DFT de 2 puntos, así como la vimos, ¿no? Aquí sería la suma de x0 y x4, y aquí la resta de x0 menos x4, ¿ok? Entonces, DFT de 2 puntos aplicado a x2 y 6, DFT de 2 puntos aplicado a 1 y 5, DFT de 2 puntos aplicado a 3 y 7. Entonces, muchachos, ya una vez que haya tenido esa salida de las DFTs, ok, ahora las voy a combinar entre sí con el término W que ya habíamos hablado. Entonces, al hacer esa combinación de estas dos DFTs, todo esto que se encuentra encerrado, bueno, aquí que estoy señalando, se convertiría en una DFT de 4 puntos. Al igual que aquí abajo todo lo que estoy encerrando, se convertiría en una DFT de 4 puntos. ¿Ok? Ahora esas dos DFTs de 4 puntos las voy a combinar en este tercer nivel de bloque. Aquí las voy a combinar y ¿qué me daría la salida? La DFT de los 8 puntos, pero aquí ya me darían el orden correcto, empezando desde 0 y terminando en 7. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer un diagrama de flujo de señal general que implemente las etapas mostradas en este diagrama de bloques. Entonces, ese diagrama sería este que les presento a continuación, muchachos. Entonces, primero, estos bloques de aquí tendrían que representar la DFT de 2 puntos, ¿no? Que ya quedamos que aquí sería la suma de x0 y x4, la resta de x0 menos x4. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, vamos viendo cómo se compone, porque tiene ahí una nomenclatura que es un poquito distinta, que inmediatamente no se nota, pero vamos a ver cómo es que se compone. Primero, si tenemos 8 muestras, esas 8 muestras, si las dividimos así en mitades, ¿cuántas veces podemos hacer ese proceso? Lo podemos hacer 3 veces, ¿no? Sí o no, chicos, nada más se puede hacer 3 veces. Bueno, si digamos en total sería 3 veces. La original, después, o bueno, por decirlo así, 8 lo dividimos una vez entre 2, me da 4. Lo divido otra vez entre 2, me da 2. Lo divido otra vez entre 2 y pues, me daría un 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo determinar cuántas veces se puede hacer división entre 2? Pues mediante cálculo del logaritmo en base 2 de n mayúscula. En este caso, n mayúscula es 8. Si calculo su logaritmo en base 2, me resulta en un valor de 3. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer ese procedimiento en el que vaya sacando mitad y mitad y mitad, es necesario que ese valor de n mayúscula sea una potencia de 2. ¿Ok? Porque si ese valor de n mayúscula no es una potencia de 2, ¿qué es lo que, en qué redundaría al final? En que no puedo hacer esa división perfecta de mitades. Y entonces este método no funcionaría, ¿no? Entonces, en conclusión, chicos, este método del diezmado en tiempo les exige que el número de elementos de su vector de entrada sea potencia de 2. Nos hace que sea de tamaño 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, etcétera. ¿De acuerdo? Ya en las paqueterías modernas como MATLAB, como Python, Origin, etcétera, ya no hay problema con eso, ¿no? Porque ya tienen formas internas de compensación que normalmente se basan en agregarle ceros a su respectiva señal para que pueda, ¿cómo decirlo?, completar, ¿no?, ese tamaño de potencia de 2. Entonces, hoy día se sigue requiriendo, pero ya no es un problema para ustedes, ¿no? Ya el programa internamente lo compensa. Entonces, chicos, ese valor del logaritmo en base 2 de n mayúscula nos va a indicar de cierta forma cuántas etapas, bueno, no nos va a indicar de cierta forma, nos va a indicar de manera exacta cuántas etapas va a tener nuestro diagrama o nuestros diagramas de mariposas para calcular la DFT. Entonces, en este caso, el logaritmo base 2 de 8 me da 3. Entonces, voy a tener una etapa, 2 etapas, 3 etapas. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, una manera de verlo así, ¿no?, que espero que les ayude, en la última etapa, en la que se encuentra completamente hasta la derecha, el subíndice de W va a ser n mayúscula, en este caso es 8. En la etapa anterior, el subíndice de W va a ser n entre 2, que para este caso es 4.
En la etapa anterior a esa, el subíndice W va a ser n entre 4, que en este caso va a ser 2. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, todas las ganancias en la etapa 3 van a tener como subíndice 8, en la etapa 2 como subíndice 4 y en la etapa 1 como subíndice 2. ¿Vale? Ahora, así como hemos visto que se hacían las combinaciones en el diagrama que hemos discutido, este de aquí, ¿ok? Entonces, observen que aquí en este caso los superíndices van con el siguiente orden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el último superíndice? Pues el valor de n-1. ¿Ok? Nada más observen ahora la forma. La primera mitad, la ganancia va en las flechitas que suben. La segunda mitad, la ganancia va poquito antes del nodo donde la flechita baja. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo habíamos demostrado. Entonces, nada más se trata ahora, el problema consiste en realizar esta combinación de manera, ¿cómo decirlo?, en retropropagación. O sea, de adelante hacia atrás. Entonces, ok, aquí tenemos nuestro respectivo diagrama, muchachos. Las ganancias serían 0, 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? Insisto, las primeras 4 van en la flechita de subida, o la segunda mitad va poquito antes del nodo de la flecha de bajada. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya se dio la combinación de las DFTs de 4 puntos. Ahora, estas de aquí van a generar las combinaciones de las DFTs de 2 puntos. Entonces, para ello, aquí el subíndice de W es 4. Entonces, los superíndices de W van desde 0 hasta 3. Serían respectivamente 0, 1, 2 y 3. De la primera mitad se coloca la ganancia en la flecha que sube. La segunda mitad, la ganancia se coloca poquito antes del nodo donde la flecha baja. Repito, 0, 1, 2 y 3. En el segundo bloque, pues misma lógica. 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Ahora, vámonos para atrás. Ahora aquí tendría 4 bloques que son la implementación de la DFT de 2 puntos, que ya quedamos que equivale a la suma y resta. Suma y resta, suma y resta, suma y resta. Pero puede obedecer la misma lógica, ¿por qué no? La flecha que sube va a tener superíndice 0 y la ganancia poquito antes del nodo de la flecha que la que baja va a tener superíndice 1. ¿Por qué razón? Porque el subíndice en este caso es máximo 2. ¿Okay? Entonces, los superíndices serían 0,1, 0,1, 0,1 y 0,1. ¿Okay? Ahora, chicos, bueno, visto desde ahí, espero que sea, pues, comprensible. Yo entiendo, muchachos, agarro la onda de que este tema no es tan fácil de digerir la primera vez que se estudia. Cuesta trabajo, ¿no? Por esa razón, no acostumbro preguntar en los exámenes problemas sobre FFT. Sobre la DFT, sí, que ya vimos problemas cómo resolverlo, ¿no? Pero sobre la FFT no pregunto nada porque pues es un tema un poquito más pesado de entender, ¿no? Entonces, no me parecería correcto preguntarlo. Sin embargo, si alguien agarra la onda y quiere resolver un problema de DFT a través del procedimiento de la FFT, por mí está bien. ¿Ok? Y pues este tema, muchachos, así como todo lo que vemos aquí, les doy la posibilidad de que igualmente si le agarraron la onda, si lo pudieron asimilar bien, pues que lo prueben en un proyecto. La implementación de la FFT, por lo regular, pues forma parte de alguno de los proyectos que se dejan, ¿no?, en este segundo parcial. Ok, chicos, entonces ya una vez concluido ese comentario, recuerden que había todavía una simplificación a esta sección. ¿En qué consistía esa simplificación, muchachos? Pues en lo siguiente, en que ahora las ganancias únicamente íbamos a tener en cuenta la primera mitad de estas e íbamos a acompañar de manera secundaria el resto de las ganancias con un -1. De tal forma que esas ganancias fueran ubicadas ahora en esta posición y esta ganancia de aquí, muchachos, posterior la sustituyéramos por un -1, como habíamos hecho en este caso. ¿Ok?
Sí recuerdan, ¿no? Que debido a la propiedad, esta propiedad de aquí, se podía hacer esa sustitución, ¿no? Que ahora estas ganancias emergieran directamente desde este punto y estas otras ganancias de aquí fueran sustituidas por un valor de -1. ¿Okay? Ya de esa manera, pues todavía nos ahorramos algunas operaciones. Entonces, aplicando ese concepto, se llega a lo siguiente, muchachos. Este diagrama de aquí, que ya nos parecía, pues a lo mejor bastante sencillo, se puede hacer todavía más sencillo mediante esta aplicación, ¿no? Entonces ahora las ganancias que tienen un término W, solamente vamos a emplear la mitad de ellas, ¿no? Y vamos a sustituir la otra segunda mitad por -1. Me queda ahora este presente diagrama, que es todavía más sencillo, ¿no, muchachos? Y obsérvense que ahora estos términos de aquí, W a la 0, W a la 0, W a la 0, W a la 0, pues siempre van a valer 1, ¿no? Entonces todos estos son constantes que ya conozco. Y aquí me quedaría, este ya la conozco porque es un 0, tiene valor 1. Entonces, esta de aquí, pues sí habría que calcularla, esta de aquí habría que calcularla, estas habría que calcularlas. Pero de esa manera, chicos, ¿qué se logra? Que ya no tenga que calcular tantos términos exponenciales, porque hay que recordar que son exponenciales complejos, ¿vale? De cualquier forma, o sea, en el peor de los casos, supongan este de aquí, es el peor de los casos, ¿no? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay otras 8 y aquí otras 8. Son 24, 24 cálculos de una potencia de un número complejo. Y por lo tanto, 24 multiplicaciones complejas. ¿Ok? Bueno, y aparte las sumatorias. Pero son de entrada 24 multiplicaciones complejas. Ahora, nada más por no dejar, voy a abrir tantito el apunte de los ejercicios de la transformada de Fourier discreta. Un momentito, lo voy a abrir nada más para hacer una comparativa. En este apunte, recuerdan que habíamos bosquejado cómo resolver el tema de la DFT de 8 puntos. Y consistía en aplicar esta operación matricial. ¿Ok? Ahora, esta operación matricial de aquí es directamente la que obedece la manera en la que se programa. O sea, el código que discutimos implementa directamente esta operación. Pero ahora observen que son 8 por 8 valores de W, cada uno pues a una cierta potencia, ¿no, muchachos? Entonces, me darían 64 potencias que significarían un total de 64 multiplicaciones complejas. Entonces, en el caso de la FFT, 24 multiplicaciones complejas. Caso de la DFT, 64 multiplicaciones complejas. Ahora, desde el punto de vista computacional, muchachos, o sea, ya programado en un dispositivo digital, en un microprocesador, consideren que un microprocesador así, pues regular, ¿no? Como un Arduino, un PIC o algo por el estilo, no todas tienen en su ALU incluida la operación de la multiplicación. Y ahora mucho menos tienen incluida en su ALU la multiplicación con coma flotante, ni muchísimo menos la multiplicación con coma flotante con números complejos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, para que podamos hacer una sola multiplicación, si la ALU no tiene ese algoritmo, pues son muchas instrucciones en el ensamblador. Ahora, para hacer una multiplicación con números complejos, pues imagínense muchísimas más instrucciones en el ensamblador. Entonces, si se juntan un montón de instrucciones en el ensamblador para hacer una operación, ahora imagínense, si van a hacer aquí 64 o 24 de esos conjuntos, ¿cuál preferirían hacer? Pues mejor el que nada más tiene 24, el que tiene menos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando el problema crece? ¿Qué tal que en lugar de 8 muestras tengo 16? O en lugar de 16 tengo 32. El problema va creciendo. ¿Cuánto va creciendo, chicos? Hay que aludir a un concepto que se llama la complejidad de los algoritmos. La complejidad de los algoritmos, bueno, ahí si después lo buscan,
es un concepto que nos indica cuántas operaciones se deben de realizar para cumplir una tarea. Entonces, en este caso, la complejidad de un algoritmo para la DFT es del tipo O cuadrada. O sea, hace que si O es el número de datos, debo de hacer O cuadrada operaciones, que en este caso son multiplicaciones complejas. Para el caso de la FFT, la complejidad es O por logaritmo en base 2 de O. Si ustedes graficaran esas dos funciones así normalitas, ¿no? Grafiquen x cuadrada contra y la otra que sea x por logaritmo base 2 de x. Se van a dar cuenta que mientras más crece el valor de la variable independiente, la separación entre ellas es más grande, porque la complejidad de x cuadrada se dispara, ¿vale? Entonces, el tiempo que se consume en el cálculo de una DFT cuando el número de datos de entrada es grande, es un tiempo enorme, enorme, enorme. ¿Okay? Entonces, el ahorro de tiempo y de recursos que pueden lograr implementando la FFT, pues es bastante considerable. ¿De acuerdo, chicos? Es por eso que, pues entonces, todas las... todo el software como MATLAB, Origin, Python, etcétera, pues ya contiene, ¿cómo decirlo? Bueno, implementan la FFT, ¿ok? Implementan la FFT y por eso algunas arquitecturas de microprocesadores más poderosas, como por ejemplo un DSP, un procesador digital de señales, tratan de incluir en su ALU operaciones como la multiplicación de números con coma flotante, para que entonces una multiplicación se haga en un solo ciclo máquina y no tenga que hacerse muchísimos ciclos máquina. Es por eso que son un microprocesador dedicado al mundo de las señales es muchísimo más rápido que un procesador general, ¿ok? Entonces, si ustedes quieren hacer un filtro digital o un controlador digital, que no es otra cosa que implementa una función de transferencia pero discreta, es mejor hacerlo en una arquitectura de ese tipo. Un DSP, un Digital Signal Processing, o un DSC, un Digital Signal Controller. ¿De acuerdo? Ahora, bueno, nada más un último detallito, chicos. Aquí con respecto de este orden. Ven que este orden es particular, ¿no? 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3 y 7. Voy a irme aquí de nueva cuenta a la pizarra. Creo que por aquí tenía ese otro apunte. Creo que aquí está. Igual he hecho así en pizarra. Con respecto de ese asunto del orden, muchachos, observen que aquí tengo el orden natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí tengo el orden que me resultó debido a esa separación entre pares e impares, ¿no? Que son 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3 y 7. 0, 4, 2, 6, 1, 5, 3 y 7. Ahora, en este orden natural, ¿qué fue lo que hice? Hace su codificación binaria natural. Y en este orden cambiado, hice o representé su codificación binaria natural también. ¿Vale? Pero entonces, ahora, ¿qué observan entre estos bits y estos bits de aquí? Que son idénticos, nada más que se encuentran en el espejo. ¿Okay? Entonces, chicos, para que puedan ustedes hacer ese orden de una manera muy veloz, hay instrucciones en ensamblador para arquitecturas especializadas que implementan esta función, y esta función se le suele denominar bit reversal. Entonces, microcontroladores ya orientados al procesamiento de señales tienen una instrucción en ensamblador que implementa esta operación del bit reversal. Y ya de esa manera, pues les da exactamente este orden de aquí, este orden solicitado. ¿De acuerdo, chicos? No sé si hasta el momento vamos bien. No sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo el mundo me sigue? Sí, todo bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Vamos ahora a continuar. Me gustaría abrir aquí MATLAB para discutir entonces, algo de MATLAB me va para un ejemplo del uso de la FFT. ¿De acuerdo?
Entonces, déjenme poderlo abrir. Okay. Se encuentra en los apuntes. Denme un segundito en lo que lo encuentro. Un segundito, chicos, no me tardo. Anda un poco lenta la computadora. Bueno, mientras me hace caso, voy a abrir el código que quiero que discutamos, al menos aquí en el Notepad, en lo que ya por fin me permite abrirlo aquí en MATLAB. Entonces, muchachos, recuerdan lo que les había mencionado de que la transformada rápida de Fourier se puede implementar mediante la instrucción de MATLAB FFT. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo la podemos usar y qué información nos puede brindar. Entonces, para eso, muchachos, tengo aquí un ejemplo. Se le llama ejemplo espectros, el cual ustedes pues, ya disponen de él, ya lo pueden ir consultando. ¿Okay? Entonces, muchachos, aquí está. Ese código, vamos a hacer una descripción rápida. Entonces, voy a crear dos señales senoidales. Una que tiene una frecuencia de 500 Hz, otra que tiene una frecuencia de 1000 Hz. ¿Okay? Entonces, eso lo hice tomando en cuenta una frecuencia de muestreo de 5 kHz. ¿Okay? Entonces, aquí ya creé esa frecuencia de muestreo. De manera adicional, bueno, a cada una le doy un diferente valor de amplitud. Una le doy 10 y otra le doy 7.5 de valor de amplitud. Adicionalmente a esto, voy a crear una única señal basada en la superposición de estas dos señales senoidales de diferente frecuencia, y de manera adicional la voy a contaminar de forma artificial con ruido blanco. Donde el ruido blanco pues es una señal indeseable que degrada mi señal, pero que tiene un contenido espectral de todas las frecuencias posibles, ¿vale? Entonces, eso lo hago a través de esta instrucción AWGN. Con AWGN puedo agregar ruido blanco de manera artificial. Entonces, chicos, ya una vez que haya agregado el ruido, ya tengo una señal a la cual le puedo obtener su espectro de amplitud, que es la señal de Y total. ¿Okay? Entonces, como primer paso, voy a leer la longitud de dicha señal, ¿no? Y lo voy a guardar en una variable que denomino L, y después voy a L entre 2. ¿Okay? Entonces, es por eso que aquí utilizo esa instrucción de L entre 2 más 1, y la instrucción floor me ayuda a hacer un truncamiento. ¿Okay? Entonces, ya tengo el tamaño y la mitad del tamaño. Bueno, en estas instrucciones, ¿qué es lo que hago? Pues nada más voy a graficar la señal original. Ahora, muchachos, bueno, aprovechando que aquí ya abrió, ¿qué cosa voy a hacer a continuación? Voy a calcular su FFT. Le doy correo de una vez por si se llega a tardar un poquito. Entonces, voy a calcular su FFT a través de la instrucción FFT. ¿Ok? De esa manera, en la variable Y mayúscula, ya me devolvió un vector de valores complejos del mismo tamaño que mi señal de entrada Y-total. ¿Okay? Entonces, en Y mayúscula ya tiene la transformada de Fourier, una versión discreta. Ahora, ¿qué es lo que resta? Hacer los cálculos del espectro de amplitud y del espectro de fase. Entonces, en este punto del espectro de amplitud, muchachos, ¿cómo lo voy a obtener? Recuerden que si Y es un vector de valores complejos, su módulo me representaría el espectro de amplitud. ¿Cómo calculo el módulo empleando MATLAB? Pues mediante el comando ABS. ¿Sí? Entonces, ABS aplicado al vector Y me devuelve el espectro de amplitud. Nada más que le voy a llamar que es el espectro de amplitud de Y, pero bilateral, porque contiene toda la información del espectro, tanto de las frecuencias positivas como de las frecuencias negativas.
Aunque físicamente solamente me interesa en las positivas, matemáticamente hablando, pues tiene ambos, ¿no? Tiene tanto parte positiva como parte negativa. Para eso, muchachos, es para que me sirva haber calculado la mitad del tamaño, ¿no? Para que de todo ese vector que haya calculado aquí, pues nada más en el espectro unilateral de las frecuencias positivas, solamente vaya a leer o tenga la capacidad de leer esa mitad que me interesa. Ahora, chicos, para calcular el espectro de fase, bueno, lo hago a través del comando angle. Comando angle me ayuda a obtener la fase de un número complejo. Ahora, muchachos, ¿qué es lo que procede? Eso es un paso muy importante, ¿no? En el procesamiento digital, cuando se emplea la herramienta de la FFT, debemos construir nuestro eje horizontal, que es el eje de las frecuencias. Es necesario que lo construyamos, ¿vale? Entonces, para eso, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí a construir tanto el eje del espectro unilateral, o sea, de las frecuencias positivas. Lo voy a hacer a través de esa instrucción del linspace, que me construye un vector X espaciado en estos límites, en este caso entre 0 y 1. ¿De qué tamaño? Del tamaño L-SS, que quedamos que es el tamaño, que es la mitad del tamaño de toda mi secuencia de entrada. Y lo voy a multiplicar por un término frecuencia de muestreo entre 2. Porque ya quedamos que en el mundo digital, ¿cuál es la frecuencia máxima que se puede representar? Es frecuencia de muestreo entre 2. Es la frecuencia máxima que se puede representar cumpliendo el teorema del muestreo. ¿Okay? Y ya de manera adicional, chicos, para poder crear un eje de frecuencias para el espectro bilateral, bueno, entonces para eso utilizo esta línea, ¿no? Este comando en la línea 36, ¿vale? De esta manera, pues sí voy a construir el vector de frecuencias, pero el que va desde menos frecuencia de muestreo entre 2 hasta frecuencia de muestreo entre 2. ¿Qué prosigue, muchachos? Voy a hacer el cálculo del espectro bilateral. Entonces, bueno, voy a graficar, mejor dicho, el espectro bilateral. Entonces, para ello, chicos, voy a utilizar esta variable fshift, que es el vector de frecuencias, el vector que me deja los valores en el eje horizontal, y en el eje vertical, bueno, tendría que imprimir directamente los valores, bueno, graficar los valores que obtuve del espectro de amplitud. El espectro de amplitud bilateral, que se llama esp-up-y-bilat. Ahora, le agrego este comando FFT Shift, que lo que hace es que, bueno, a grandes rasgos, lo ordena de la manera correcta, para que pueda empezar desde menos frecuencia de muestreo entre 2 hasta frecuencia de muestreo entre 2. ¿Okay? Entonces, para eso sirve esa instrucción. Ahora, estos son espectros de amplitud bilateral que se les llaman no normalizados. Ahorita explico qué es eso del normalizado. Entonces, bueno, aquí hago la gráfica del espectro de fase sin broncas. Ahora, a partir de aquí, voy a graficar los espectros unilaterales. Los espectros unilaterales son los que sí me interesan. Son los que necesito para las prácticas, son los que necesito para los proyectos. Entonces, a partir de aquí es lo que me interesa. Ahora, chicos, entonces primero voy a calcular el espectro de amplitud bilateral, pero normalizado. ¿A qué me refiero con normalizado? Bueno, que si hago esta operación, puedo distinguir en la misma escala. Ven que había propuesto que las dos señales senoidales tuvieran una amplitud, creo que de 10 y la otra de 7.5. Entonces, para que se respete esa escala, es necesario normalizar. ¿Y cómo lo normalizo? Pues que los valores de mi secuencia Y, bueno, o sea, los de mi FFT, lo divida entre el tamaño del vector, que en este caso es L. De esa manera ya queda normalizado. ¿Okay? Entonces, aquí ya pude calcular el espectro de amplitud normalizado. El espectro de fase, bueno, no es necesario normalizarlo. Y ya para realizar como tal a la gráfica, muchachos, bueno, el espectro de amplitud normalizado unilateral, básicamente pues consiste en el espectro de amplitud normalizado bilateral, pero leyendo nada más la primera mitad, ¿ok? Entonces, igualmente un paso adicional para que se pueda cumplir con los aspectos de la amplitud propuestos inicialmente, se debe de multiplicar por una constante de 2. ¿Ok? Bueno, esos ya son detalles muy finos, ¿no? Pero en lo general, pues con que grafiquen el espectro de amplitud o la primera mitad del vector resultante del espectro de amplitud, ya sería suficiente. ¿Okay?
Entonces, de esta manera defino el espectro de amplitud normalizado unilateral y el espectro de fase normalizado unilateral, ¿vale? Ya defino su, bueno, esto ya lo había hecho anteriormente, no sé por qué lo repetí, pero bueno, aquí está el vector de frecuencia, el cual tiene sus límites entre 0 y el valor de frecuencia demostrado entre 2. Ya finalmente, pues, ¿qué se hace? Pues las respectivas gráficas, títulos, etcétera, etcétera. Vamos a ver el resultado, muchachos. Entonces, esta gráfica de aquí, ¿qué cosa nos va a representar? Vamos a echarle un vistazo. Entonces, nos representa la primera gráfica, la señal original, que tiene una pequeña cantidad de ruido blanco. ¿Okay? Entonces, esta señal original tiene dos frecuencias de 500 Hz y 1000 Hz. Y como les había mencionado, una pequeña cantidad de ruido. ¿Vale? La segunda gráfica, voy a ver si ya se hace grande. Es el espectro de amplitud bilateral no normalizado. Entonces, aquí es donde ya podemos encontrar los contenidos energéticos, no en la escala correcta, pero sí les da una idea cualitativa de cuáles son las frecuencias que se encuentran contenidas en esta señal de aquí. Entonces, en este caso, bueno, nosotros ya sabemos, ¿no? Porque creamos la señal de manera artificial, que tiene una componente de 500 Hz y otra componente de 1000 Hz. Bueno, aquí ya, como que ya se trabó un poco, pero se observan, aquí tiene un picote exactamente en el valor de 500 Hz. Y aquí tiene un picote en el valor exactamente de 1000 Hz. Ahora, así como está esta escala, pues también representa la misma información para el valor de menos 500 Hz y de menos 1000 Hz. ¿De acuerdo, muchachos? Físicamente hablando, esta parte de las frecuencias negativas, pues no me interesa, ¿no? Solamente me interesa la parte de las frecuencias positivas. Ahora voy a echarle un vistazo a la otra gráfica, la gráfica 2, que es la que tiene los espectros unilaterales. Los espectros unilaterales son aquellos que sí me interesan, ¿no? Los de las frecuencias en Hertz, las frecuencias que sí existen. Entonces es, bueno, básicamente la misma información, nada más que pues, solamente se presenta la escala entre 0 y frecuencia de muestra entre 2. Recuerden que la frecuencia de muestreo era 5000 Hz, entonces el valor de frecuencia de muestra entre 2 es de 2500. Y ahora noten el siguiente detalle. Como este espectro de amplitud ya está normalizado, ahora sí, este valor coincide con el 10 y este valor coincide con el 7 punto y cachito. Como 7.5 aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora aquí la cantidad de ruido pues, es poca, no se aprecia, nada más se ven los dos picos bastante definidos, pero le puedo agregar una cantidad de ruido mayor. Para eso debo de reducir este valor. Vamos a poner que le pongo un 10. Ese es el concepto de la relación señal-ruido. Si la relación señal-ruido tiene un valor pequeño, quiere decir que la energía del ruido, la energía de la señal es casi equiparable. Entonces vamos a encontrar más ruido. Si este valor es pequeño, hay más ruido. Si es grande, hay menos ruido. Entonces aquí ya le puse un valor de ruido pues bastante más pronunciado. Esperemos no se tarde mucho para que pueda arrojar el resultado. ¿Okay? Bueno. Entonces, ese es el presente resultado, muchachos. Bueno, se observan ya, la señal se ve un poquito más fea, ¿no? Como ya más descompuesta. Pero en el espectro de amplitud se siguen notando sus dos picos bastante pronunciados, ¿no? Aunque ya empieza a tener un comportamiento en los alrededores. Ahora vamos a suponer que le pongo por aquí un valor todavía más pequeño, por ejemplo, de menos 10. Vamos a ver qué resultado da, a ver si lo contamina un poco más la señal. Ok, bueno, se observa, ¿no? Que el resultado fue bastante más sucio. Pero a pesar de que el resultado ya está muy descompuesto por aquí, se sigue notando, ¿no? Que hay un pico en los 500 Hz y un pico en los 1000 Hz. Nada más que ahora hay otros picos unos picos fuera de ese ancho de banda. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer para mejorar esa respuesta? Pues aplicando filtrado digital, ¿no? El filtrado digital ya es un tema de la siguiente práctica. Lo vamos a ver en las próximas clases. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ya una vez tocados estos puntos, si no hay alguna duda, si no hay alguna pregunta, de cualquier manera el material ya dispone de él, ustedes lo pueden consultar, lo pueden modificar, y bueno, lo que necesiten para asimilarlo. Ya tocados estos puntos, chicos, este programa de aquí, este código,
varios de esos detalles los vamos a aprovechar. Los vamos a aprovechar para los experimentos 3 y 4 de la práctica actual, que es la práctica número 3. ¿Okay? Entonces, básicamente en el experimento 3, ¿qué cosa les pido, chicos? Que apliquen este método que acabamos de ver para que puedan grabar una señal de audio y verificar su espectro de amplitud. Entonces, para ello, para poder verificar bien, yo sugiero que en su celular se descarguen una aplicación, ya sea Signal Generator o alguna similar, de tal forma que puedan ustedes generar una señal senoidal. Por ejemplo, una señal senoidal de 400 Hz, ¿no? Pero que ésta sea emitida por la bocina de su dispositivo. Entonces, en su programa, cuando hagan una grabación, corren su programa y debe de arrojar su espectro de amplitud con una espiga de energía muy grande en esa frecuencia de 400 Hz que ustedes reprodujeron en su celular. ¿Okay? Entonces, básicamente ese es el contenido de ese ejercicio número 3, del experimento número 3. En el experimento número 4, muchachos, quiero que me hagan algo parecido, pero que ya no nada más empleen tonos senoidales, sino que se descarguen por ejemplo, un simulador de piano. Entonces, ese simulador de piano, bueno, no sé qué tan familiarizados estemos con los conceptos musicales, pero bueno, en la práctica les brindo un poco de información y igual lo podemos ir discutiendo dudas en los siguientes días. Les doy un cierto rango de frecuencias que corresponden con lo que se conoce como la cuarta octava del piano. Entonces ven que el piano tiene pues un montón de teclas. Un conjunto de ese montón de teclas es lo que se conoce como una octava. Entonces, cuando les digo la cuarta octava del piano, estoy restringiendo a un cierto grupo de todo ese conjunto de teclas. Entonces, en esa octava, ese conjunto de teclas, tiene asociadas sus notas do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Vale? Entonces, ustedes en su simulador de piano van a ubicar cuáles son esas teclas, la van a presionar así a lo mejor de manera repetida, van a grabar ese sonido y quiero que su sistema identifique cuál es la frecuencia que tiene mayor contenido de energía y esa información le sirva para que el sistema arroje una cadena de texto que diga nota do, nota re, nota si. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que se busca hacer en ese experimento número 4 de la práctica 3. De cualquier manera, pues bueno, vayan leyendo, vayan digiriendo, ya cualquier comentario que surja a lo largo de los días, pues lo vemos, lo discutimos, ¿ok? Es todo por ahora, chicos. Muchas gracias por su asistencia, su atención y su participación. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Yo, profe. Escucho. ¿Me podría repetir el nombre de la aplicación que dijo que podíamos usar para el experimento 3? Ok, la aplicación se llama Signal Generator. Es una aplicación de Android. Si tienen iPhone, bueno, hay alguna similar, ¿no? Sería cuestión de que ahí le googlearan para ver cuál es el nombre de una señal, de una aplicación parecida, ¿ok? Pero si tienen Android, se llama Signal Generator. Y ya para el simulador de piano, por ejemplo, yo tengo una que se llama Perfect Piano. Esa aplicación igualmente pues, la pueden usar, ¿no? Está bastante sencilla y les ayuda para esa parte del simulador del piano, del experimento número 4. Okay, entonces, Signal Generator y Perfect Piano son dos recomendaciones, pero no son las únicas. ¿Ok? Gracias. Nada. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna duda o pregunta? ¿Comentario? Ok, perfecto. Entonces, parece que todo bien, chicos. Les reitero mi agradecimiento por su asistencia, su atención y su participación. Es todo por hoy. Nos encontramos el próximo martes. ¿Okay? Tengan un bonito fin de semana a todos y cuídense mucho. Hasta entonces, y cualquier cosa, seguimos en contacto. Gracias, profe. Que lo vea. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.